no lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas. Dame el otoño si apagué la llama urgente. Ese cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, porque la tuya es fría. Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ve que está, no, tienes que contar un poquito más también. No, no lo puse yo porque yo copié la carpeta que él trajo para una carpeta. No lo van a impedir los corremondos. 2 años no te veo, toma. Es lo que quería cantar en la vida. Un día, yo venía de Santo Domingo en el año 78. Había ido a cantar a Santo Domingo y cuando regresé me encontré un recado en la casa. Mi mamá me dio un recado que Jorgito Rey, bajista, contrabajista, a quien yo había conocido en el año 75, 74, como el bajista de la orquesta Riverside. Y habíamos establecido un vínculo afectivo muy grande. Jorge es muy simpático, muy talentoso, muy ocurrente. Me había dejado un recado que querían hablar conmigo urgente. Nosotros veíamos en Amaury la persona o el artista o el talento que era para él ser partícipe de esta agrupación. Y como en el año 79, Amaury empezó con este disco vinculándose a un grupo que de alguna manera había terminado sus labores con el Grupo de Experimentación Sonora de Licay y lo habían, si no recuerdo mal, lo habían convocado ellos mismos para formar este grupo. Yo lo que no recuerdo es cómo surge la idea de armar el grupo. Sé que nos reunimos Ricardo Eddie Martínez, Jorge Reyes en el bajo, Manuel Valera en el saxofón y yo era el baterista. Y bueno, y Amaury cantando. Amaury estaba dando los primeros pasos en el movimiento de la trova y esas cosas y nos conocimos así, ¿no? Y ya estos muchachos, Edito y eso, estaban en la escuela, tenían ganas de tocar, pero yo siempre estaba en eso. Y yo lo que hice fue tratar de Berroa, estábamos a veces dando vueltas, Caero, ¿qué hacemos? Hay que buscar algo aquí, hay que formar algo aquí, hay que buscar un grupo. Me acuerdo de Berroa, oye, Amaury es el hombre porque era el que se veía que era el compositor más real en aquella época, o uno de los más reales, para no ser absoluto, ¿no? Ese día llegaron a mi casa Jorgito Rey, Ignacio Berroa y Manuel Valera. A Berroa y a Valera también los conocía, habíamos viajado incluso juntos con el grupo de experimentación sonora de Licay. Ellos eran de la última formación, ya después de que ellos estuvieron, ya después el grupo se desbarató, como en el 78 por ahí. Llegaron los tres, todavía con la sorpresa, y me dijeron, Jorgito quería salir de la Riverside. Lo había visto incluso unos días antes en una carroza en los carnavales que pasaban por la calle Malecón, muy cerca de donde yo vivía. Y Berroa y Valera se habían quedado sin trabajo. Y se les ocurrió, ellos conocían a Edito, a Ricardo Eddie Martín. Conocían a Edito tenía un grupo que se llamaba Expreso Rítmico, había trabajado en el grupo Ambas Vertiginosas, tenía cierto prestigio entre el grupo de jóvenes rockeros, como que era un poco más que un rockero a la antigua usanza, se sabía música, tocaba piano, tocaba guitarra, tocaba varios instrumentos, tocaba bajo. Yo había oído hablar de Edito también porque él acompañaba a Pablo Santamaría, un cantante de voz muy sonora, de una potencia canora muy impactante, y me había interesado lo que yo había oído por televisión vinculado con eso. Y me dijeron que querían hacer un grupo. No estaba en planes en ese momento hacer un disco, sencillamente hacer un grupo y acompañarme. Inclusive yo estoy casi seguro que Amaury no conocía a Edito. Esto fue así algo como que Berroa le dijo a Edito, que eran muy buenos amigos, yo conozco un cantante que es muy bueno, que está en la trova y esto, y se pueden hacer muchas cosas buenas.
Y yo, como siempre tengo algo de organizador y eso, digo, bueno, caballero, lo que hay que hacer es organizar esto. Vamos a armar esto. Me acuerdo que la primera conversación que tuve con Edito aquel día fue muy interesante. Él estuvo prácticamente toda la conversación callado. No me propuso nada. Me dijo, vamos a experimentar. Lo que yo quiero es experimentar y lograr una fusión entre la música que ustedes hacen, la música llamémosle canto nuevo, la nueva trova, y las vertientes más luminosas y más expansivas del pop, del rock progresivo, del jazz. No sé por qué estoy triste, no sé por qué, mujer. Sé que andarás conmigo cuando no estés con él. No, bueno, difícil siempre es porque para mí personalmente es muy difícil cantar lo que no he compuesto yo, pero es una canción que siempre quise, siempre amé, porque son de las canciones con las que uno creció. Y la cantaba junto con otro amigo en la escuela camp y esas cosas, y era una de las canciones que más usábamos para ligar. Así que gracias a Mauri, porque gracias a esta canción pude estar con aquellas, aunque él no pudo estar. Guárdame las ilusiones, anda, y las heridas. Y empezamos a trabajar. Él me dijo, tráeme algunas canciones de las que ya tú tienes escritas. Y yo me acuerdo que le llevé dos textos musicalizados, uno de Guillén, que se llama Soneto, lo había hecho al principio de mi carrera, cuando yo todavía no hacía letras de canciones. Un poema de Armando Tejada Gómez que se llama El Vino Triste, que también había musicalizado al principio de mi carrera. Y 2 o 3 canciones que ya tenía escritas. Una que formaban parte de una trilogía, que era Para Cuando Me Vaya, que lo grabé mucho después con Síntesis. Después de este disco, quiero decir, A Donde el Agua y Cuando No Estés Con Él, que eran canciones escritas alrededor de 1975, 74. Y le di esas canciones siempre con la duda de qué haría. Si me interesaba, yo continuaba el proyecto. Si no me interesaba, lo dejábamos ahí. Y él me mostró arreglos verdaderamente esplendorosos, es decir, arreglos atractivos que me enamoraron perdidamente. Ese disco de Amaury Pérez no tiene nada que ver con las cosas anteriores que se habían hecho de la Nueva Trova. El haber hecho Edito los arreglos, el estar Edito involucrado en eso, le dio otro matiz a ese disco. Edito siempre estuvo, bueno, y al igual que yo, siempre estábamos tratando de saber qué era lo último que estaba pasando en Estados Unidos, en el mundo del jazz, en el mundo del pop. Eso unido a su carácter, porque Edito fue, y seguramente es, aunque hace muchos años que no nos vemos, una persona muy amorosa, muy generoso, humilde, muy sincero, muy entregado. Y fuimos empatando el vínculo laboral con un vínculo afectivo que perdura hasta hoy. Y eso fue una chispa, se prendió. Cuando se unió el talento de Edito con el de Amaury, ya prendió enseguida. Alguien nos llamó, me parece que fue Tony Taño, que en esa época tenía responsabilidades altas en Legrén, para que hiciéramos el tercer disco. Y yo dije, perfecto, hacemos el disco con esta gente. Y Edito empezó con una inteligencia muy particular, es decir, pues ya tenemos estos arreglos, yo te voy a ir encargando canciones. Entonces me decía, ahora quiero que me entregues una balada. Entonces yo escribía, dámelo, Tony. Ahora quiero que me escribas una canción un poco más movida, que me dé posibilidades de expandirme al género, un mundo ese de esa mezcla entre Frank Zappa y Emerson Lake and Palmer. Entonces yo le entregaba, no lo van a impedir. Y poco a poco fuimos montando ese disco. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir ni Los ensayos fueron muy duros, pero con mucha pasión y mucho amor. El contrabajo donde yo vivía allá alto, Amaury me ayudaba a cargarlo. El elevador estaba roto y lo íbamos a pie caminando al estudio.
Yo tenía en aquella época un Yulí, ni siquiera era un Lada, no se le llamaba Lada en aquel entonces, que era de mi tía, un Yulí verde, que a mi mamá le dio por llamarle la avispa. Yo no tengo muy claro si las avispas son verdes o no, pero este era verde. Y ese se convirtió prácticamente como el transportista oficial de ese disco, ¿no? Sobre todo, en realidad, si hubiera que hacerle un homenaje a un carro, se le podía haber hecho a este, tomando en cuenta que fue un factor decisivo en el traslado de las canciones y el talento de Amaury hacia los estudios de grabación. Recuerdo los ensayos, cuando por ejemplo Jojito se complicaba con algún pasaje de contrabajo sobre todo, o de bajo eléctrico, y Edito agarraba y se levantaba del piano y se lo tocaba. Ensayábamos en la casa de Edito, que está, me parece que está, si mal no recuerdo, está en 86 y Quinta Avenida, aquí en Miramar. Y lo que recuerdo con relación a todo ese disco era que fue muy vacilón, o sea, se hizo con mucha alegría, la gente estaba muy entusiasmada. Fue un proyecto al cual le pusimos mucho corazón, mucho amor, y todavía hoy en día, te digo sinceramente, a cada rato en mi carro yo pongo ese disco. Lo sé porque he sido preso de la ternura y la risa. Fui llevado por la brisa, mucho más lejos del cielo. Luego se me fue el anhelo colgado de unos aretes, girando como juguete de los designios del alma. Y me quedé sin la maña para salvarme y quererte. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Yo recuerdo un día en el estudio, yo fui, todavía soy, pero fui un cantante con muchas limitaciones. Y en esa época no existían los Pro Tools ni todos estos sistemas con los que hoy afinan a todo el mundo. Y cuando yo empecé a poner la voz al disco, aquellos arreglos me sobrepasaban. Estaban por encima de todo lo que yo podía hacer vocalmente. Sin técnica vocal, totalmente con el corazón derrumbándome la garganta, pero más nada. Y me fui molestando al no asumir en aquellos momentos, como lo hago ahora, asumir mis propias deficiencias. Empecé a culpar a Edito, que estaba en la cabina haciéndome la puesta de voz. Empecé a culparlo de todos mis desastres vocales. Yo no estaba, porque no podía haber nadie en el estudio. Amaury se pone nervioso, no sé qué. Yo no estaba. Y después me entero que salió. Y recuerdo que tuvimos una fricción muy fuerte. Muy fuerte. Él me regañó muy duro. Yo llegué a ofenderlo. Fue un momento muy tenso en la grabación del disco. Él bajó, salió de la cabina, con su bondad, con su cara bondadosa, me dijo lo que yo me merecía. Y cuando yo pensé que el disco estaba como terminado, en ese momento, por mi soberbia y las cosas que había llegado a decir, me dijo, nos vemos mañana para seguir en la puesta de voz. Abrió la puerta y se fue. Yo no lo llamé esa noche, orgulloso y pesado. No lo llamé y al otro día fui a las 3 de la tarde a la hora del turno de grabación y ahí estaba él con una sonrisa como si no hubiera ocurrido nada. Y bueno, esa madrugada Amaury puso prácticamente la voz de todo el disco, ¿no? O sea, que son cosas que son muy chéveres, ¿no? Cómo funcionan esas relaciones, ¿no? Sí recuerdo con una conversación que yo tuve con Edito tratando de calmar las cosas y eso, él me dijo, el asunto es que Amaury es un gran compositor y tenemos que lograr que sea un gran cantante. Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana.
Acuérdate de mí si abril te llega, tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera, con nuevo traje y nuevo lazo. En un principio el productor del disco iba a ser Tony Taño, hasta que Tony Taño se dio cuenta en el estudio de que el verdadero productor del disco era Edito, que no hacía falta, que su participación como productor no aportaba nada al disco. Sencillamente dirigió la orquesta en los 4 o 5 arreglos que tienen cuerdas muy pequeñas con la orquesta Gren, y empezamos a grabar. Yo creo que a la hora de grabar se generó en el estudio una atmósfera muy especial. La atmósfera de gente que se quería y que necesitaba demostrarle Jorgito a sus compañeros de la música popular, que era más que un bajista de una orquesta popular. Berroa y Valera, que su vida no terminaba con la salida del Grupo El Icay, aunque el Grupo El Icay es uno de los grupos más extraordinarios que ha tenido la historia de la música cubana. Y yo me estaba dejando llevar, y Edito quería demostrar lo que era. Recuerdo cuando le dije que por qué, vi que había escrito unas guitarras, que por qué no buscaba un guitarrista, que había muy buenos en esa época. Y me dijo, no, yo puedo tocar las guitarras que hay. Sembraste un lucero a la soledad, un enjambre de lunas al cielo, robando a la noche la ingenuidad, encendiendo aguaceros, prendiéndole versos al atardecer, convidando al hastío a un desquite, trayendo mis manos del barro hasta el bien. Hoy te da a que te olvide. Esa genialidad que hubo, ese espíritu de conexión que hubo entre la música, la composición, los músicos, eso no vuelve a ser. El sonido del disco en aquellos momentos deslumbró. Cuando la gente empezó a escuchar el disco, la gente se deslumbró con el sonido del drum, con el sonido del bajo, con el sonido de los pianos, con los planos sonoros que había logrado Adalberto y Edito como productor. Y me acuerdo que cuando el disco salió a la venta, si yo mal no recuerdo, el primer mes, en enero, yo creo que fue como en enero del 80, el disco tuvo un impacto en los músicos, primero que todo en los músicos. Por ahí es donde yo veo el valor de ese disco. La explosión no fue en ese momento, eso fue caminando y después pasaron los años y fue cogiendo más fuerza. ¿Cómo tú entiendes eso? Porque hay veces discos que hay cosas que salen y empiezan y ya a todo el mundo le gusta. Eso no fue así. Eso mientras más pasa el tiempo y mientras más fue corriendo, fue cogiendo más fuerza. El disco causó una gran perplejidad. Los músicos creyeron ver que se estaba inaugurando una cosa nueva. Edito empezó a ser muy reconocido por todos los músicos, y muchas canciones del disco empezaron a radiarse rápidamente. Yo creo que casi prácticamente ni se actuó. Como grupo, nosotros hicimos muy pocas presentaciones públicas. Un programa de televisión para estrenar el disco, un programa en blanco y negro todavía, que se llamaba Todo el Mundo Canta. Son imágenes que todavía conservamos de algunas de las canciones del disco. Me acuerdo que estaba Olvídame muchacha, No lo van a impedir. Olvídame muchacha, olvídame, ni una carta, ni un verso, ni un atardecer. Ahórrate. Si estoy en este disco es porque aparte del cariño que me pueda tener, porque la vida hace justicia y porque, cómo no, si Polito Ibáñez, de alguna manera la primera canción que canto en la vida fue un texto musicalizado por Amaury Pérez, qué bonito es que de alguna manera cierre ese ciclo de encuentro. Y a casa me volví cuando empezaba el día. Suele la vida tener al
altas y bajas y uno las acomoda según su comunión. Si pude haberte dicho tanta cosa falsa, será porque tu ambiguo corazón lo permitió. Hasta que el disco, la gente de la AREN de esa época, Medardo Montero, en paz descanse, me llama y me dice, oye, hemos vendido 20.000 copias de este disco en una semana. Se preparó una segunda tirada, también se agotó en las tiendas que vendían discos por aquel momento, hasta que Edito decide irse a vivir a la Florida cuando lo del puerto de Mariel. Se recogieron los discos de las tiendas cuando Edito decide irse por el Mariel. Yo defendí mi amistad con él hasta los días que corren, pero el disco sufrió mucho. El disco no se pudo nunca más poner, las imágenes que teníamos, las pocas imágenes que teníamos nunca más se pudieron utilizar. Y a mí se me ocurrió, al cabo de tantos años, de 26 años, vengarme amorosamente de aquel momento de censura. Aunque el disco, hay que ser honesto, el disco se siguió poniendo por la radio. El disco nunca se suspendió de la radio. Que me confundan mariposas y vestidos. Además me parece genial la idea de sumar en un disco las dos épocas, es decir, la edición de 1979 de Aguas y este nuevo revitalizado, si se puede decir de alguna manera, con arreglos, quizás un poco, sí, con sonidos, quizás un poco más contemporáneos, pero respetando. El productor tuvo a bien, o sea, la feliz idea de acercar incluso el sonido de aquel disco del año 79 a este. Y del fracaso no quisiera otro zarpazo. Y a mí se me ocurrió no hacerme un homenaje a mí, que ni lo merezco, ni tengo estatura, ni tengo talento para eso, pero sí hacerle un homenaje a un disco que fue de alguna manera, es de alguna manera mi disco más importante, y al trabajo de un músico extraordinario como es Edito, a un batería como Ignacio Berroa, a un bajista y contrabajista como Jorge Rey. Pero es que esto es nostálgico, porque fue, como tú me hablas, es un suceso, porque fue una luz, es como un cometa eso que pasa y todavía está caminando, pero dice, oye, pero mira, no puedes, pero está ahí, está vivo ahí. Y tú dices, ¿cómo pudo ser posible eso? Yo no lo sé. Cada vez que yo escucho ese disco, yo me siento orgulloso de eso. No por mí, sino de lo que logramos todos. Eso es un tremendo disco. Cuando se me ocurre hacerle un homenaje al disco, yo quería que se reflejara en ese homenaje, primero la atmósfera de cariño, dedicación y generosidad con la que hicimos el disco. Por tanto, se llamaron Amigos. Amigos que cantan bien, es cierto, pero amigos. Claro, no están todos mis amigos. Faltan amigos que por un u otro motivo no pudieron estar en el disco, porque no estaban en Cuba, porque estaban de viaje, o porque tenían mucho trabajo. Pero tratamos de que ese fuera la atmósfera. Y se la encargué, le encargué el trabajo de reorquestador, un trabajo muy difícil, a quien para mí hoy representa la vanguardia en la música popular cubana, Juan Manuel Ceruto. Es un hombre que tiene virtudes extraordinarias como músico, como persona. Era el único ser que yo pensaba que tenía talento y podía catar la temperatura de aquel disco del 79, que no perdiera la esencia de aquellos arreglos y sin embargo se le aportaran cosas vinculadas a la música hoy y a todas las tendencias del jazz, que es la música que más le gusta a Ceruto y que a mí más me gusta a mí. Respetando, ya te digo, la esencia de aquellos arreglos. Eso es un trabajo muy difícil que yo creo que a más nadie se le podía haber encargado, que no fuera Ceruto. Tuvimos en cuenta cambiar un poco la sonoridad del disco, que sí, en ese sentido, se oye un poco, digamos, añejo, ¿no? La sonoridad, se usaron el minimú de aquella época, el mismo sonido de la batería, el bajo se tocaba con púa, en fin. Hicimos una selección en cuanto a la tímbrica, que tuviera actualidad. Por eso usamos guitarras acústicas, usamos poco teclado, en realidad, con un sonido con ployer, ¿no? Un poco acústicón.
Dame el otoño si apagué la llama urgente de un sueño atado al cinturón de la caricia y la ansiedad cual penitencia eternamente. Si es que el deseo me robó la maravilla, dame la prisa de un olvido no anhelado. Si no hubo un beso que venciera lo azaroso, la maldición de un golpe bajo en el quejido, el sollozar de cuanta estrella atrapa el ojo. Dame la luna para atarle los suspiros que no lograron trascender la ventolera. Una sonrisa que devore la nostalgia y que derrumbe indiferente primaveras. Yo decidí quién cantaba cada canción. Los estudié a todos, los conozco bien, a Sara, a Anabela, a Liuba, a Beatriz Márquez y a los varones que son más, a Kiki, a Carlitos, a Santiago, a Polito, a Augusto, a Manuel Acudín. Espero que no se me quede nadie. Los conozco y fui repartiendo las canciones para cada uno. Quizás por eso es que se logra un disco armonioso todavía y bonito, porque las canciones no fueron al azar. No es que cada cual escogiera la canción que quiso. Yo escogí la canción que cada cual cantara y ellos fueron tan respetuosos y tan generosos conmigo que me permitieron esa licencia, ¿no? Hubiera sido mucho más bonito que cada cual eligiera la canción que quería cantar. Quizás hubiera sido más sorprendente, pero yo tenía muy claro quién yo quería que cantara las canciones. Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, porque la tuya es fría. Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Porque este tenerte sin tenerte, este llanto, ¿por qué no la alegría? Porque de mi camino te desvía. Quien me vence tal vez sin ser más fuerte. Este disco para mí fue un disco de cabecera de mi adolescencia. Un disco que escuchaba constantemente. Y esta canción precisamente que canté ahora aquí, Soneto, es una canción que canté mucho en los festivales. Ese disco para mí es una referencia importante en mi carrera, en mi concepto estético, de mi manera de ver la música ha dependido de discos como este. Yo pienso que además es uno de los discos más grandes que se han hecho de la trova de todos los tiempos. He tenido la suerte de que me den una de las canciones más lindas, o sea, de este disco, y eso me ha puesto más nerviosa todavía. Yo creo que yo en cierta medida me parezco un poquito a ese tipo. Creo que todos los que hemos abrazado la bohemia, no como un medio de vida, ¿no? No sería justo decir eso, pero sí como una alternativa bonita, nos podemos ver reflejados en ese texto y en esa canción, que aunque el texto no es de Amaury, o sea, yo no sabía siquiera en aquel momento que era un texto con música de Amaury, porque es tan orgánico todo lo que sucede en la canción que sí me parecía en ese momento que era un todo, que el texto y la música eran los dos de Amaury. Ese hombre que entra al bar sin sombra que le ladre, ese que pisa y pasa
sin rostro ni señales, pide su trago solo, de espaldas a la calle. Bebe su trago solo, inmóvil, demorándose. Paga, piensa otro trago, sin gastar ni una frase, y luego se va solo hacia la noche y nadie. Ese tipo válido, ese tipo válido, ese tipo válido, y la muerte lo sabe. Se escogió para el disco, se escogieron un grupo de músicos para el disco nuevo, para la versión nueva, músicos que pudieran trasladar el espíritu musical de aquellos años y de aquella época. El disco, que tiene 11 canciones originalmente, tiene también dos bonus tracks. Dos canciones que han sido siempre muy respetadas, muy bien recibidas, como puede ser el caso de Vuela Pena, que estrenó y que ahora vuelve a grabar Omar Aportuondo, mi querido Omar Aportuondo. Es importante decir que Vuela Pena tiene además un vínculo conmigo muy particular. Es una canción que yo le escribí a mi madre. Mi mamá tuvo un problema que la deprimió muchísimo. Yo le hice esa canción y después una canción que sirvió para mi reconciliación con mi padre. El viejo, después del divorcio de la vieja, desapareció del ámbito familiar durante muchos años. Pensaba, y quizás pensaba bien, que yo me había metido a hacer canciones para escapar de los estudios. Y Omar se apareció en la casa a mostrarle la canción. Me acuerdo que fue con Martín Rojas, el cuento que me sé. Fue con Martín y le cantó varias canciones que iba a estrenar en el show de Tropicana, que mi papá dirigía, y le cantó Vuela Pena. Y mi papá se entusiasmó mucho con esa canción y le preguntó quién era el autor, y Omar durante mucho rato estuvo sin decirle quién era el autor. Como decimos en cubano, le embarajó, le cambió le burlaba el tiro, hasta que antes de irse ya pegada a la puerta le dijo: esa canción es de tu hijo. Y Vuela Pena es una canción que tiene para mí el valor, no solo una canción bonita, sino una canción dedicada a mi madre para aliviarla de un conflicto existencial que estaba viviendo. También sirvió para reconciliarme con mi padre, para que mi padre entendiera que yo tenía algo que hacer en el mundo de la canción cubana. Sopla el primer viento y trae la pena, cabizbaja aún soñolienta, con el polvo haciendo lazo en su cabeza. Sopla el primer viento y trae la pena de una ingrata primavera que cambió su traje blanco por el gris de la tormenta. Pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena ajena que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que, cansada de viajar, al fin se queda. Vuela, vuela pena donde quiera, rómpete contra las piedras o quédate quieta. Pena, vuela
pena, donde quieras, pero lejos de la tierra donde yace moribunda la inocencia. Pero me parecía que debía ser un homenaje a Edito, y junto con Edito también a todos los músicos cubanos, los que viven en Cuba y los que por razones muy diversas viven hoy fuera de Cuba y que forman parte de la estructura musical de la nación. Pena, pena que mata, que quema, pena inmensa que envenena, que te empaña el horizonte, aunque ya no haya niebla. Pena, pena enorme, pena eterna, que endurece, que lacera, que convierte a la princesa en la más anciana reina. Pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena ajena que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que cansada de viajar al fin se queda. Vuela, vuela pena donde quiera, rómpete contra las piedras o quédate quieta. Pena, vuela pena donde quiera, pero lejos de la tierra donde acaban de enterrar a la inocencia. Que me equivoque y vuelva a andar en desaliño, contrabandeándole al cariño corazones, un viento gélido, agresivo, inoportuno, enamorando cada endija de la noche. Que me equivoque y vuelva a ser piedra de río, inconmovible contra el paso de la lluvia, un privilegio del suspiro, un condenado al duro golpe del olvido en la armadura. Deshonada, amiga mía, deshonada, no va la bohemia a clausurarme las heridas, y la canción que no me ataje la garganta no es la canción que irá a llevarme a la otra orilla. Deshonada, amiga mía, deshonada, porque me falta condición y sobran años, y espero un hijo que alimente mi cordura, justo hacia el borde irrepetible del verano, que me confunda mariposas y vestidos hasta obligar la travesía de los sueños, y vuelva atrás los ojos limpios de fortuna, escudriñando el corazón del universo. Que me equivoque y deje huir lo que las aguas fueron puliendo alrededor de mi quebranto,
No queda edad ya para el riesgo desmedido y del fracaso no quisiera otro zarpazo. Deshonada, amiga mía, deshonada, aún queda más que el lento paso de los días, que al otro caminar un pronto tropezar, y no quisiera a estas alturas la caída. Deshonada, amiga mía, deshonada, qué equilibrio tengo, azares y consuelos, que a fuerza de aventuras. Ahí hubo de todo, ahí hubo espiritismo, hubo también ahí, tiene que haber habido algo de eso ahí.